Contando el cuento con Ángel Guzmán. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sé que estamos ya alguna que otra alma, pero todas son importantes y qué bueno que están aquí. De hecho, estamos también transmitiendo para Facebook, entonces ahí es en donde a veces tenemos la audiencia que no puede estar presente. Y la verdad es que celebro mucho este conversatorio Humanidades ayer, hoy y mañana, por lo siguiente, porque ha sido una jornada muy larga, la conmemoración de los 400 años de estudios humanistas. Esta sería la última actividad presencial académica, con eso estaríamos prácticamente cerrando las actividades académicas, y qué mejor cierre que la comunidad, con algunos miembros de la comunidad académica de la Facultad de Filosofía, que están pues todos los días en estos pasillos, en estas aulas, con algunas reflexiones, con algunas discusiones, debates y pues una serie de expresiones que tenemos en relación al estudio de las humanidades. Quiero comentar solamente que esta idea de este conversatorio pues surgió en algún momento con los compañeros que hemos estado trabajando con estos eventos, y fue como haciendo una memoria a un libro que en los años 80, a principios de los 80, Carlos Pereira coordinó, y es un libro que pues ya es un clásico para los historiadores, ¿no? ¿Historia para qué? En donde pues, nos hacía reflexionar a través de varios invitados que tuvo. Nos hacía reflexionar en relación a pues, para qué sentido tiene el estudio de la historia. Entonces, en realidad, creo que lo importante de este conversatorio pues, sería también compartir esta pregunta hacia todas las humanidades, ¿no? Las humanidades para hoy en día. Y, bueno, para la historiografía, por ejemplo, pues varios mexicanos a través de muchas generaciones, después de la publicación de este libro, pues viene esta pregunta, ¿no? ¿Para qué la historia? Y nos ha hecho reflexionar muchísimo a la comunidad académica en relación a las funciones de la historia, nuestra vocación, pues nuestro deber ser también. Y en este conversatorio, pues podríamos, como decía yo, pues preguntarnos humanidades para qué. Hoy en día, el dinamismo sin límites de las tecnologías y la ciencia parecen desplazar el interés por las humanidades, no solo en las vocaciones de los jóvenes que ingresan a la universidad, sino a nivel general. Precisamente el uso indiscriminado de dispositivos en todas las generaciones invade un sinfín de gustos y preferencias de contenidos, de manera que el antiguo placer de un buen libro, ¿no? De literatura, de filosofía, de teatro, de una serie de cosas que antaño se hacían, pues hoy parece que es un gusto que se reduce a las comunidades académicas o a un conocimiento gremial. Algunos nos atrevemos o se atreven a emplear las tecnologías digitales para divulgar el conocimiento para estas comunidades en la red. Otros han abierto diálogos necesarios para enfrentar las emergencias contemporáneas y pues establecemos diálogos con otras disciplinas. Pero es una realidad que las humanidades están teniendo fuertes desviaciones en una red de productores de contenido que en realidad no dominan los temas de las humanidades y que pues los vemos que están realmente invadiendo el espacio de la red, ¿no? También eso es importante, que los académicos, los que estamos día con día en estas aulas, pues también esbocemos nuestra opinión y nuestra palabra sobre pues estas humanidades ayer, hoy y mañana. La invitación que hicimos a los colegas de la facultad de este conversatorio pues fue a propósito de los 400 años de estudios humanistas en Querétaro, y se hizo con la finalidad de reflexionar en torno a esto que estoy planteando, porque todos trabajamos humanidades en distintas temporalidades, ¿no? Algunos muy claramente en el ayer, los historiadores en el hoy, los antropólogos, los filósofos están en todas las temporalidades, ellos no tienen una temporalidad definida,
pero creo que todos estamos en este debate. Entonces, con este conversatorio, también, como decía hace un momento, cerramos las actividades presenciales y pues quiero presentar, porque sé que a pesar de que estamos todos los días en este pasillo, no todos nos conocemos. Entonces quiero pues empezar a presentar a la doctora Claudia Ceja, que está en el área de historia. La doctora Adriana Terren, que está en el área de biología. El doctor Iván Mora, también del área de historia. El doctor Oscar Anda, del área de historia. La doctora Paulina Latapí, del área de historia. El doctor Eduardo González, del área de filosofía. El doctor Salvador Arellano, del área de filosofía. El doctor Francisco, del área de filosofía. Bien, creo que es un conversatorio un poco libre, aunque tendremos unos minutos para hacer una intervención todos y después abriremos el diálogo para todos una siguiente participación. Creo que en el orden que les presenté puede ser un orden adecuado para iniciar nuestra conversación. Entonces paso la palabra a la doctora Claudia. Bueno, pues muchas gracias por mucho la invitación a este conversatorio. Y bueno, yo preparé una reflexión en torno al humanismo, ¿no? Y a la historia social, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Es una reflexión como muy breve y que tiene que ver en torno a lo que yo he trabajado en los últimos años, ¿no? Bueno, en términos como muy generales, creo que el humanismo lo que busca es comprender al ser humano en su complejidad, ¿no? Y en mi caso, para mi trabajo, el humanismo pues, es un principio, digamos, metodológico y ético, ¿no? Dado que, como les comenté hace rato, pues mi trabajo tiene que ver, mi enfoque es más de historia social, ¿no? Obviamente. Y bueno, a mí en los últimos 15 años me interesó acercarme a una institución que es el ejército en el siglo XIX, ¿no? Y esta institución no me interesaba, digamos, estudiarla como una institución como tal, ¿no? Sino que en realidad lo que me interesaba era trabajar a los soldados, ¿no? a los seres humanos que, en este caso pensando en los soldados, no verlos propiamente como una cifra, no verlos simplemente como hombres cargando armas, o como una pieza del engranaje de ese aparato estatal, ¿no? A mí lo que me interesaba era ver a esos seres humanos que están inmersos, digamos, en toda una serie de condiciones históricas específicas, ¿no? Lo que me interesaba era ver a estos personajes, a estos sujetos con aspiraciones, tienen miedos, resistencias, tienen capacidad de negociación, ¿no? Y en ese sentido era no mirar propiamente al ejército como una máquina institucional como tal, ¿no? Sino ver cómo ese ejército está o se revela como un espacio atravesado por tensiones humanas, ¿sí? Ahí se revelaba como las formas, por lo que yo identifiqué, como una serie
reclutamiento, por demás la gran mayoría de reclutamiento forzosos, ¿no? Conflictos con las autoridades, con deserciones, ¿no? Las relaciones que estos sujetos van a tener con otros actores ajenos, ¿no? Al ejército, a los miembros del ejército, ¿no? Estoy pensando en las mujeres, ¿no? En los niños, ¿no? Las dinámicas de estas mujeres y de estos jóvenes o estos niños dentro de la propia institución, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, a toda la comunidad estudiantil, la administrativa, muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a los colegas docentes de educación, a la doctora Patricia. Es un honor para estar aquí porque son personas a las que admiro desde hace tiempo. Ustedes quizá no lo sepan, pero mucha gente se incorporó al final, gracias más nuevo para su servidor. Y quiero reconocer eso, hay una admiración que les tengo, que ya saben por que estoy muy honrado para ustedes. También pensando un poco del título del conversatorio Humanismo ayer, hoy y mañana, en resumen, igual esta presentación que hacemos, así como lo hizo la doctora Ceja, su servidor trabaja sobre todo problemas de la arbitrariedad humana y la reivindicación de personas vulneradas en clave ético-existencial. Eso es lo que trabajo. Y naturalmente una categoría como esta es fundamental. Un poco pensando en el ayer, me voy a permitir rápidamente leer una cita de un protohumanista. Pensé en el protohumanismo, justo en autores como Petrarca, Pico de la Mirándola, que van preparando una escena, ¿no? A lo que después dará lugar a distintas escuelas humanistas. Y justo la cita es de Petrarca y es de sus discursos familiares. La leo rapidísimo, si me dan la oportunidad. La cita de Petrarca dice lo siguiente: en alguna ocasión he manifestado el profundo pesar que siento de que no se traduzca en hechos lo que el filósofo, lo que Aristóteles, declara en el prólogo del libro 1 de su Ética. Es decir, que la finalidad de esta disciplina filosófica no es impartir conocimientos, sino hacerlos mejores. Cierro la cita. Me parece a mí que ese discurso protohumanista se gestó en tres claves que ahora mismo les comparto. Digamos que hay una recurrencia en hacer una crítica a la escolástica, pero a la escolástica entendida como escuela, como academia. Y esta crítica a la escolástica creo que se mueve en tres direcciones. Primero, tiene que ver con el anquilosamiento de los saberes. Segundo, con la arbitrariedad de las formas de vida. Y tercero, con una reivindicación de la autonomía y la capacidad creativa del ser humano. Creo que esa nota de Petrarca es muy específica. Puntualmente Petrarca echa en falta un divorcio entre idea y vida. Mucho en falta que las ideas estén separadas de la vida. Y eso justificaría las terribles contradicciones que van a denunciar en clave estética, por ejemplo, autores como Dante, o atrás, o en clave, digamos, en la pintura, por ejemplo, el Bosco, en su Jardín de las Delicias. Entonces creo yo que esa es una clave muy importante pensando en este registro del pasado, lo que suele llamarse el protagonismo, para mirar hacia el mañana. Hoy que hablamos en clave, por ejemplo, poshumanista o transhumanista, en fin, me pregunto yo si estos asuntos los hemos atendido o estas preocupaciones han estado atendidas a la altura de la denuncia y del reclamo que se reclama justo en la escena del siglo moderno. Y frente a esa pregunta yo igual ubico tres claves que me parece son parte de la experiencia de la facultad. En lo que toca al anquilosamiento de los saberes, creo que hay una apuesta clara por la interdisciplina, por lo menos así lo he leído yo. Este diálogo entre disciplinas nos permitiría estar a la altura de los problemas
relaciones completamente humanas que están también presentes en todas y todos nosotros, porque no son académicos, son seres humanos, también creo que las formas de vida contemporáneas siguen dando la noticia de una radicalidad exacerbada, y en lo particular creo que hay una cuestión que sigue siendo por lo menos de interés, que es nuestra capacidad de acceder a la justicia. No es una tarea sencilla, pero creo que la academia necesita seguir tomando una inventiva para identificar dispositivos, seguir siendo creativos, creativas y por lo menos vivir un mundo un tantito menos arbitrario. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Pati, por organizar esta mesa y pues un gusto compartirla con mis colegas. Bueno, la pregunta que se plantea hasta el inicio de ¿para qué las humanidades? No es una pregunta fácil de responder, en realidad es bastante compleja. No sé si ubica, porque por ahí se difunde también este espacio que tenemos en el periódico El Universal, en donde estudiantes y también docentes luego hacemos algunas publicaciones. Y creo que es un espacio que hemos venido manteniendo y me parece que es fundamental. Bueno, yo he conocido mucho de esto porque entre nosotros se circula, lo que publican tanto ustedes como nosotros, y bueno, pues ahí nos vamos enterando. Y este año, en el mes de febrero, pues me invitaron a mí y justo publiqué algo que puse por título ¿para qué las humanidades? Igual no lo respondí. Pero nada más quiero leerles el primer párrafo que decía: las humanidades son fundamentales en la actualidad porque nos ayudan a entender mejor la condición humana, la historia, la cultura y la ética. Promueven el pensamiento crítico, la empatía y la reflexión sobre los problemas sociales, políticos y ambientales. En un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, las humanidades ofrecen herramientas para comprender la diversidad y fomentar el diálogo, mientras preservan el patrimonio cultural y enriquecen la creatividad vital en la innovación y la resolución de desafíos. Este primer párrafo quiero compartirles que lo peloteé con la inteligencia artificial, porque luego pareciera que estamos muy aislados de la IA, y yo quería ver un poco qué me arrojaba la IA y a partir de ahí pelotear algunas ideas. Y yo esperaba que me arrojara algo muy diferente, y al final me arrojó una reflexión bien interesante que en mucho yo recupero en este párrafo y que ya después, bueno, estuve trabajando en él y bueno, se lo volvía a mandar y lo regresaba y fue un ejercicio muy interesante, pero lo que sí me llamó la atención es que las inteligencia artificial, que en este caso fue el ChatGPT, la versión pagada, que no la tengo yo, la tiene mi hermana que es ingeniero, me llamó mucho la atención todos los desafíos que planteó y lo que menciona respecto de la pertinencia de las humanidades. Y en este mismo momento estábamos haciendo difusión de los programas de licenciatura en los bachilleratos, en las preparatorias, y pues de momento sí que se acercaban a preguntar sobre las carreras que aquí impartimos, y tenía que ver mucho el reto con explicarles esos intereses que ellos tienen, cómo podíamos relacionarlos con las humanidades. Porque de momento siento, hablando con otras personas ajenas a este espacio, que las consideran de manera muy distante, muy abstractas, como que no las aterrizan en su vida cotidiana, y de ahí pues ni mucho menos en sus relaciones familiares, sociales más amplias o laborales. Y en estas ferias en las que yo estuve asistiendo, que fueron principalmente las del COVAC, pues ahí preguntando a ellos cuáles eran sus intereses, de qué era lo que querían estudiar, del lado de los que íbamos en nuestra mesita promocionando las licenciaturas, pues tratábamos de hacer ese ejercicio de articulación. Y me pareció que fue un ejercicio muy interesante, pero nada sencillo. Los intereses que tienen son muy amplios, lo cual está muy bien. Y al final de cuentas, lo que quiero decirles que es lo que quiero resaltar, que al final creo que sí logramos articular aquello que les interesa respecto de la
la vida y el mundo, las formas de vida, esto que mencionaba Paco ahora, con las humanidades. Al punto que después pasamos al siguiente nivel, que era mostrarles las notas curriculares, y así sucesivamente, ¿no? Ahí pues seguíamos respondiendo a esta pregunta de para qué las humanidades, con personas pues muy jóvenes, que de alguna manera traían algún interés vago o cero interés, pero que en el diálogo sí conseguíamos su atención, el interés, e incluso que conocieran un poco más de los programas. La verdad, me siento muy complacido en esta mesa. Creo que es de las últimas décadas que podría afirmar que nos reunimos 10 profesores de tiempo completo a debatir sobre algo tan importante como es la cuestión del humanismo, a reflexionar, a aportar algunas ideas. Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartir. El humanismo en general lo comprendo en la tradición filosófica, esta es mi formación, el rompimiento que se da en el antiguo mundo helénico respecto del centro de reflexión que había venido siendo, como ustedes en general lo conocen, la parte de los dioses, la parte metafísica, la parte teológica, y que centra entonces su reflexión en la humanidad y el ser mejores, ¿no? El arete, la virtud, no se trata solamente de ser seres humanos, sino de alcanzar la excelencia, de alcanzar la virtud. De ahí que el pensamiento humanista en la época clásica helénica está centrado no solamente en hablar de qué es el hombre, sino cómo hacerlo mejor. Y en ese sentido, de todo el proceso de la reflexión filosófica, con altibajos obviamente en toda la Edad Media, donde hay un giro hacia nuevamente que el centro de reflexión sea Dios, pero ya con la idea de ser mejores seres humanos para poder acceder a él, y que en el mundo del Renacimiento hay un texto maravilloso de Aristoteles que se llama justamente El hombre del Renacimiento. El humanismo va a aparecer como la capacidad que todos los seres humanos tenemos por generar y ser lo más que podamos ser, es decir, la explotación de toda la virtud, el poder realizarnos en todas las esferas, de tal suerte que si revisamos la biografía de cualquier renacentista, de Leonardo, de Miguel Ángel, de estos clásicos, pues Leonardo es escultor, pintor, arquitecto, poeta, escritor, inventor, es la aparición del hombre del Vitruvio, donde es la eclosión del humanismo consiste en realizar todas las potencialidades, y que durante la época ilustrada el humanismo es hacer el uso de la razón, una razón crítica, una razón fuerte, una razón fortalecida para poder ser mejores seres humanos. Y ya en el siglo XIX pues, aparece este movimiento fuerte en el ámbito filosófico que es el romanticismo, y el romanticismo vuelve nuevamente a la carga de la posibilidad de desarrollo autónomo, ligado sobre todo a esta idea de la esteticidad estética, que es hacer un hombre bello. Y tenemos la figura de Nietzsche con la idea del superhombre, o Marx con la idea de la emancipación, y bueno, ya en la época contemporánea pues hay toda esta crítica en torno al antropocentrismo, y la mejor humanidad se crea no solamente en relación de sí mismo o en relación de los seres humanos con otros seres humanos, sino en relación con la naturaleza, en su relación con el entorno. Y va a aparecer también la idea de que la mejor humanidad no solamente la relación con uno mismo, con los demás, con el entorno, sino con generaciones futuras, ¿no? De tal suerte que en todo este gran desarrollo del pensamiento hay una idea que va a atravesar, que es la idea del poder pensar y criticar para poder ser mejores en la bondad, en la belleza y en la verdad. Y la capacidad crítica es el centro, me parece, de lo que permea las distintas ideas del humanismo. Y la crítica se va a entender entonces como esa posibilidad reflexiva de poder saber cómo le vamos a hacer para poder ser mejores, y la respuesta está en que la crítica se debe entender como el conocimiento profundo de la literatura que nos ocupa. Esto es, si somos humanistas, si estamos en una facultad humanista, el historiador es el que conoce de manera profunda su área y hace aportaciones desde esta crítica para poder tener una mejor situación y calidad de vida con la persona misma, con las otras personas, con su entorno y con generaciones futuras. Pero la crítica
no se gesta a partir de la opinión, la crítica no es simplemente un buen deseo, la crítica no es una cuestión romántica, la crítica es la capacidad, la disciplina y el trabajo que se tiene por conocer de manera profunda el área que nos corresponde trabajar, para partir del conocimiento profundo poder hacer aportaciones para un mundo mejor, para un contexto mejor y para que las generaciones futuras sean mejores cada día. Gracias. Por organizar este evento y pues bueno, ya sintetizando quizá algunas de las ideas que se han dado desde ese mundo greco-latino, pasando por el Renacimiento, que es ese humanismo, que bueno, como ya dijo el profesor Arellano, está en crisis hace tiempo, ¿no? Este humanismo, este antropocentrismo excesivo. Y yo pienso que las humanidades en ese sentido, pues bueno, siguen dando de qué hablar, nos siguen dando puntos de vista para salirnos también de ese vernos solamente a nosotros mismos todo el tiempo, ya sea con la naturaleza de frente o los otros seres humanos, ¿no? Y otras especies animales no humanos. Yo siempre he considerado que la historia, en este sentido, es de disciplina, pero con ese vínculo muy cercano con lo antropológico, con la antropología que nos hemos antropologizado todas las décadas del siglo XX y primeras décadas del XXI, porque bueno, son los que nos enseñaron. La disciplina de la antropología nos enseñó a ver a lo que trata, a estar siempre en esa necesidad de aprender a lo que es diferente a uno mismo. Y pues bueno, desde ahí ya entiendo el pasado también como pedagog. Siempre veo el pasado, o siempre lo enseño a los estudiantes de historia, que es ese acercamiento a lo que te es ajeno. Pero bueno, es ajeno, pero también es un espejo, ¿no? Un espejo donde estás siempre reflejando. Y un historiador argentino, Elías Palti, dice, y lo considero que sí es muy viable, las disciplinas humanísticas en general pueden tener un vínculo o incentivar un pensamiento democratizante. En ese sentido, entendiendo democracia no como el simple hecho de ir a emitir tu voto, sino el espíritu democratizante es aceptar la decisión de la mayoría de las autoridades. Entonces eso me parece que es fundamental, que nos ha enseñado regularmente, nos ha enseñado así la historia, en las escuelas básicas de primaria y secundaria se enseña de una manera repetitiva de eventos, grandes hazañas, y bueno, como ya lo comentó Claudia, también se ha ido multiplicando las opciones en las humanidades y otro tipo de temas. Pero bueno, en ese sentido también quiero recordar el primer momento que me interesé por las humanidades desde la licenciatura, pero ya más claramente cuando hice la maestría, que me interesé por el humanismo emanado de dos sacerdotes, de Gabriel y Alfonso Méndez Blancarte, creadores de una revista que se llamó Ábside. Y ahí me interesaba mucho que eran sacerdotes y que se interesaban lo decorativo, ¿no? En esa lógica muy elitista que se entendía el humanismo, que ya estamos en ese quiebre, todo el siglo XX hemos estado en ese quiebre y ya no verlo de manera elitista. Pero fue un primer acercamiento porque cuando yo llegué a la maestría, lo que quise estudiar y puse como proyecto fue el humanismo mexicano de principios del siglo XX. Obviamente había muchos sacerdotes ahí que les interesaba el latín, el griego, entre ellos los Méndez Blancarte. Y bueno, analizando esta primera línea, me he seguido por otras manifestaciones, como digo, ya vinculándolas con esa antropologización que me parece muy importante para entender las nuevas formas de entender las humanidades, y espero que sea una vía, que siga siendo una vía para ese entendimiento de otras formas de pensar. Hace poco en una clase les hablé del texto de Thomas Piketty, que ha causado revuelo desde el 2013, El Capital del siglo XXI. Yo les decía, leanlo, el texto de Piketty, pero lo que deja claro el autor, este economista francés, que es multidisciplinario, lo que estamos comentando, es un libro de historia, en realidad, El Capital del siglo XXI, deja claro que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, es decir, lo que hay de respuesta para el capital
fundamental que debe permear del siglo XXI, no es de que dé respuestas o fórmulas Piketty, pero lo que sí deja claro es no podemos hacernos de la vista gorda con las diferencias sociales abismales que vivimos, económicas. Y bueno, se discutió en ese momento en clase, porque les hice una síntesis del texto. Dijo, no, a mí me parece que no es viable lo que propone el autor. Bueno, si es viable o no lo vamos a ver, pero por lo pronto ese es el espíritu humanístico, ese es el espíritu de las ciencias sociales en general, dar posturas, respuestas, posibles respuestas, posibilidades, vías de acceso al conocimiento múltiple, más plural cada vez, y pienso que la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro tiene ese espíritu siempre, y lo ha tenido en estos 400 años. Pues, buenas tardes, agradezco también la invitación a esta mesa. Para mí es un privilegio estar entre humanistas. Mi origen viene de las ciencias naturales, originalmente estudié esa carrera. Siempre me interesó el humanismo en la filosofía y pues mis posgrados los pude hacer en filosofía de la ciencia particularmente. Y bueno, pues mis intereses siempre han girado alrededor de la ciencia y la tecnología y la relación sobre todo de la sociedad con estos ámbitos de la cultura, de la ciencia y la tecnología. Particularmente, bueno, yo me quiero referir un poco voy a reiterar tal vez algo de que mis colegas, porque me interesa mucho pues también la historia del pensamiento occidental, ¿verdad? Y un producto del pensamiento occidental, particularmente del humanismo, pues es la ciencia moderna. Esta revolución que hacen los filósofos, los pensadores del Renacimiento y de la moderna, ¿verdad? Esta revolución donde se desplaza, digamos, la autoridad eclesiástica, la autoridad teológica, hacia el sujeto humano, se dirige al sujeto humano como el centro de quien es responsable pues, del conocimiento del mundo y de su representación acerca del mundo externo. El sujeto humano, particularmente, por ejemplo, en Descartes, cobra una autonomía, como decía, y es un sujeto racional, y eso le permite pues, también representar el mundo tal como es. Y bueno, esta idea ha sido transformadora de nuestra sociedad occidental, desde luego. Todavía nuestros valores, creo, epistemológicos se basan en los valores del humanismo. Pero no por eso pues, esta época actual ha dejado de hacer una crítica como parte de este pensamiento racional que propugna el humanismo. Esta crítica racional que se hace al propio humanismo, a las propias concepciones que provienen del humanismo, que surgen además de los movimientos, sobre todo en el siglo XX, del avance, digamos, de la carrera armamentista, de las armas que pues, muestran, ¿verdad?, que estos productos de la ciencia, estos productos tecnológicos, pueden no solamente generar bien, como se pensaba originalmente en el humanismo tradicional, sino que también pueden ser muy dañinos a la humanidad y a nuestro entorno. Y de aquí pues surge la crítica al humanismo, estos movimientos que ya surgen con filósofos como Nietzsche, pero después también sobre todo los filósofos de la Escuela de Frankfurt, herederos también de Marx, la crítica también que proviene de Freud sobre el papel del sujeto como realmente el garante de la certeza sobre el conocimiento. Se pone en cuestión también el tema de la subjetividad, esta subjetividad, ese sujeto racional que postula el humanista como un sujeto que en principio está aislado, digamos, autónomo, pero también aislado del mundo, que presenta como un problema el conocimiento mismo del mundo. Esto es un cuestionamiento también a partir de esta crítica pues, que se
corrientes, digamos, postestructuralistas, filósofos como Foucault, como Deleuze, Guattari, plantean una crítica que también se le ha llamado antihumanista, que sería una crítica sobre los valores del humanismo. Ese antropocentrismo que propone el humanismo es criticado. Nos damos cuenta de que ese sujeto aislado del mundo pues no existe, los sujetos antisociales. Entonces estas dicotomías también que se proponen como la división entre sujeto y objeto, la división entre naturaleza y cultura, la división entre humano y no humano, que incluiría lo humano animal y lo humano y lo animal, de la división entre humano y también el humano como separado de la filosofía, pues nos muestra que lo que es parte del humano. No existiría la humanidad sin la humanidad es una expresión también de las capacidades cognitivas y las creativas del humano. Entonces, esto también nos abre muchos temas en la actualidad. ¿Cuál es la relación entre el sujeto humano y otras especies que no son humanas? ¿Cuál sería la relación entre lo humano y lo tecnológico? Ahora que la tecnología cada vez la tenemos más presente, somos más conscientes de nuestra influencia. ¿Cuál es la relación entre la humanidad y nuestro medio ambiente? ¿Cuáles son las repercusiones de la acción humana sobre nuestro entorno? Son problemas que se abren en esta corriente que se ha llamado posthumanismo, que son problemas que tenemos que resolver. Como ahorita comentaba la doctora Tera, la intervención, por ejemplo, de la inteligencia artificial en nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo la inteligencia artificial incluye, por ejemplo, la educación? Sabemos que nuestros alumnos usan la inteligencia artificial y es un tema que pues, a veces no se habla. ¿Qué es necesario ver? ¿Cuáles son los límites de la tecnología actual? Pues, por ejemplo, al ámbito educativo o al ámbito de la investigación incluso. La doctora Tavares ya nos ha hablado de que también puede ser un coadyuvante para el investigador. Entonces, son temas que están abiertos. Pues, el tema de los derechos de otros seres que no son humanos como los animales, incluso se habla de los derechos ya de los robots, o incluso de los derechos de los ríos, los sujetos de derechos, incluso estas especies no humanas. Gracias por comenzar este espacio y mis colegas. Es muy interesante escucharles. No es fácil responder a la pregunta. Quiero hacer una reflexión en torno al oficio de investigar, a lo que implica este espacio. Me parece, cada vez yo reivindico la idea de pensamiento crítico, o sea, la idea de construir con rigurosidad, creatividad, con disciplina y intervenir en un espacio público, en un debate de ideas. Y en ese sentido, en términos de pensar, de ejercer la crítica, pues también hay que decir, a veces siento que hay un ataque a la posibilidad de pensar con rigurosidad que lleva tiempo. Estamos sumergidos en la burocracia académica, a veces sentimos que estamos haciendo aquello que no es central, desviamos nuestra actividad, aunque estemos trabajando aquí en la universidad con muchas actividades, a veces siente uno que no trabaja, que no tiene tiempo de pensar, ¿no? Entonces, sí, importantísimo contar con estos espacios, reivindicar nuestra contribución a unos debates como sociedad, las contradicciones que estamos enfrentando, pero creo que es fundamental no perder de vista estas condiciones en las que trabajamos los que somos humanidades, ¿no? Y en términos también del oficio, creo que yo también soy que considera
que no hay que estudiar filosofía política para decir por qué el mundo es injusto. Es decir, que las personas son capaces de interpretar su realidad y dar cuenta con ciertos referentes normativos de por qué están atravesando una situación, un acto de injusticia. Nos quejamos, hacemos la crítica, no me trataron bien, una idea de maltrato, una idea de atentado a la dignidad. Pero evidentemente en esta idea que somos sociólogos naturales, ¿no? Podemos dar cuenta de la realidad, conectar la realidad con lo que pasa en el mundo, que nuestra realidad está atravesada por lo que pasa en el mundo, ese sí es el trabajo de los que estamos en este oficio, tratando de articular lo real con lo que pasa en el mundo. Y ese sí es un trabajo de que, insisto, le damos tiempo de pensar, de reflexionar, de dominar una disciplina y de tener apertura. En ese sentido, yo reivindico otra vez este pensamiento epistémico, ¿no? En esta reivindicación de pensamiento epistémico hemos dado batallas aquí también, ¿no? En la propia universidad, en la propia facultad, ¿no? Por lógicas que nos imponen de construir conocimiento. Cuando nos imponen un protocolo para decir, habla su marco teórico y después describa lo que hace en el campo separado del teórico, las ideas, ¿no? Del análisis, a mí me parece que es una forma de estructurar las ideas y nos están imponiendo una forma de pensar. Y a mí me parece que esa separación, yo lo veo problemático en términos de la formación de pensamiento crítico y de formas de pensar, ¿no? ¿Han visto estos memes donde está un gatito que le pagan por decir que todo es una construcción social, ¿no? Bueno, a eso me refiero, ¿no? Dar cuenta de lo que ocurre en el mundo, de la negociación, de la agencia, ¿no? de la capacidad de articular los conceptos con los datos, pues me parece que eso es formar pensamiento crítico. Buenas tardes, me sentí sumamente conectada con lo que fueron diciendo todos, me trató el doctor Oscar, ya veré al ratito. Escribí algo para tratar de desquitar el tiempo, que es lo único que tenemos en esta vida, los 5 minutos que nos regaló la doctora Pata. Celebrando que celebremos dialogando como facultad, lo haré inspirada por una obra hecha en casa que me ha sido muy detonadora, que es esta, Filosofía de la Técnica y Cultura Digital, coordinada por Gabriel Corral y Yolanda García. Yo cuestiono muchas cosas, ¿qué tanto nos creemos entre nosotros o son autores de fuera, ¿no? Por eso este ejercicio es tan maravilloso. Gabriel Corral menciona que es imposible que nos imaginemos nuestro día a día sin plataformas digitales, desde una llamada telefónica hasta complejos intercambios comerciales o incluso de seguridad internacional. Retoma cifras del Global Overview Report para señalar que aproximadamente el 60% de las personas de todo el mundo tienen acceso a dispositivos conectados al Internet. Desde las humanidades, esto nos interpela a preguntarnos si la prohibición del uso de tecnologías, incluida la inteligencia artificial en las escuelas, va a brindar en un futuro próximo sobre los efectos no deseables. Como hipotéticos habitantes de una isla artificial, podríamos preguntarnos qué decisión sería más deseable: impedir a la población acercarse al mar o enseñarle a vivir con él. En tal sentido, el texto de Yasmín Hernández Tiznado alerta sobre la inteligencia artificial como un conjunto de sistemas que pueden recolectar y utilizar grandes cantidades de información personal sin el conocimiento de las personas, lo cual pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios, consumidores y ciudadanos. Propone como tarea el desafío de hoy y mañana es imaginarnos más allá del mundo presente. El contexto actual nos sitúa en la construcción del futuro deseable en un juego entre la necesidad y la utilidad. La comprensión profunda y práctica de la inteligencia artificial resulta entonces una cuestión de sobrevivencia. Con base en tales planteamientos, cuestiono si la prohibición del uso de la inteligencia artificial en las escuelas llevará al estudiantado de cualquier nivel educativo a un blindaje positivo, que una vez roto en algún momento le permitirá enfrentarse y utilizar la inteligencia artificial de manera correcta y responsable, tanto individual como colectivamente.
Sostengo que dado que se está optando mayormente por el prohibicionismo escolar, será entonces indispensable formar pues, a los padres, a las madres, a los tutores respecto a la inteligencia artificial. De lo contrario, estaremos educando personas ignorantes y frágiles, porque nadie les enseñará a enfrentarse a este mundo digital. Las humanidades en el hoy y en el mañana no podemos prescindir de lo digital. Acredito entonces la necesidad de enseñar sobre, en y para las inteligencias artificiales. Sobre la inteligencia artificial, creo que a cualquier edad es necesario saber cómo funcionan, cómo se alimentan, cómo se ven nuestros datos. Acorde a las edades, investigar las maneras en que se han filtrado contenidos peligrosos a través de prácticas indignas, utilizando a personas de países como Uganda o la India, pagándoles menos de $2 por su trabajo. También será necesario indagar qué contenidos se pueden encontrar en las inteligencias artificiales. El 60% de los datos de ChatGPT está obtenido de Wikipedia, que sobrerepresenta a las etnias blancas, angloparlantes y con sesgos del género masculino. Todo eso ha de ser enseñado de manera simultánea y desde un enfoque humanista, ¿no? Por descubrimiento, de exploración crítica, a la par de enseñar también las enormes posibilidades de la inteligencia artificial para ahorrar tiempo que puede usarse en tareas de beneficio, que puede servir para solucionar problemáticas apremiantes, que puede emplearse para el bien común. De ahí hago la segunda noción, la necesidad de enseñar en las inteligencias artificiales. Si los dispositivos se prohíben en las escuelas, deberán generarse espacios fuera de ellas. ¿Qué tal en actividades extraescolares divertidas? Actividades que impliquen convivencia humana, real, diversión, juego libre, imaginación, un poco de ocio. Quizás en un formato de talleres comunitarios. Ir encontrando y descubriendo de manera acompañada y grupal sus beneficios, pero también sus riesgos, amenazas. Tras ello va la tercera y última noción, la necesidad de educar para la inteligencia artificial. Cuestiono aquí el papel que tiene la evaluación en los sistemas educativos. Podríamos encarar por fin el reto de modificar el qué y el cómo evaluar. Podríamos transitar de actividades y evaluaciones descriptivas y memorísticas a situaciones didácticas analíticas. Esto es algo que aquí se vive en la facultad. Eso lo tenemos también que, ¿no? Como humanistas, también ayudar a que se entre a otros espacios. Educar en síntesis para todo aquello que no puede hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, educar para que el estudiantado asuma y escriba un posicionamiento, una interpretación personal, y que a partir de ello pueda participar en distintos niveles en el diseño y construcción de futuros deseables y plausibles. Concluyo, la inteligencia artificial no puede calibrar la cabeza, el corazón y las acciones individuales y colectivas, pero las y los educadores humanistas sí podemos contribuir a favorecer que las personas seamos coherentes, que crezcamos en humanidad. La palabra por Oscar. Gracias. Igual yo estoy contento por estar en una mesa con colegas. Voy a cumplir 18 años aquí y es la primera vez que nos reunimos todos. Eso implica cuestionar la academia, cuestionar las especialidades y las líneas de conocimiento que están aquí en la facultad, entendido de que pues, hay una necesidad de más fuentes, más diálogo. Entonces, desde aquí parto para preguntarnos en torno a las humanidades. Yo creo que vivimos en una sociedad capitalista compleja e incierta. Dentro de esta idea de cómo la historia y el humanismo pueden ser cuestionadas, donde los historiadores podemos buscar alternativas para inculcar, para que el hombre y la sociedad tengan una armonía, una equidad y no tengamos tantos problemas como lo que nos aqueja, ¿no? Entonces, desde el pasado vemos las trayectorias, problemas, buscamos corregir lo que nos aporta el humanismo
Pensamos en una sociedad equitativa, comprensiva con el entorno, consciente, responsable con los problemas para proponer soluciones en la mejoría del individuo y de la sociedad. Dentro de esta idea vamos a la historia, ¿no? Yo creo que vivimos en un humanismo extraviado y lo vemos dentro de la perspectiva de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos refrendó precisamente este humanismo extraviado. La Guerra Fría nos tumbó desde la perspectiva ideológica, política, internacionalista, y el presente pues nos ha conducido a un periodo de posguerra fría complejo e incierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de las humanidades y de las ciencias sociales con respecto a los grandes problemas que enfrenta la sociedad? Y tal vez entra aquí la parte del campo de trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Somos investigadores, somos docentes. Yo creo que la docencia se expresa muy bien la parte del humanismo. La investigación a veces funciona, no funciona, dependiendo también de la línea del campo, generación de conocimiento. Creo que hemos tenido una optimización precisamente de la especialización del conocimiento que a veces nos sirve desde el punto de vista de la relación de puente con la sociedad. Entonces, nuestro mayor logro que también deberíamos de cuestionar es la relación que nosotros tenemos en expresar, comunicar, transformar, mejorar, innovar el humanismo con los estudiantes, con los alumnos, buscando de esa manera concientizar, buscando en nuestro campo de especialización, tratar de que en el ámbito de la historia económica, en el ámbito de la historia del cine, en el ámbito de la historia y la música, que los estudiantes tengan ese guión, esa huella humanista. Creo que es un hándicap que todavía estamos en proceso de ir resolviendo para tratar de entender precisamente nuestro papel como puentes, como generadores de conocimiento, como transmisores de conocimiento, que a su vez realmente refleje dentro de esta formación que ustedes están teniendo como alumnos, esa necesidad de redescubrir, de reencontrarnos con un humanismo que se ha perdido. Yo creo que al final somos producto precisamente de esos procesos de cambio y de continuidad. En un momento dado nos toca seguir reflexionando y esta es la oportunidad perfecta para reflexionar. Yo creo que al final aquí pueden seguir muchas cosas, pero pues la idea es que haya